¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos Lice. días, Lice. Buenos días. ¿Cómo están? No se olviden, por favor, de seguir trabajando el portafolio, la plataforma, tener la documentación al día, las pensiones al día, ¿no? Para que no tengan ningún contratiempo al finalizar el año lectivo, ¿sí? Adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 50 personas y solo 20 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿ok? Bien, vamos a seguir avanzando en los temas de la plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Revolución Mexicana, ¿no? Que generalmente se cataloga que fue una de las revoluciones más importantes dentro de la etapa moderna, ¿no? Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos directamente de la revolución, generalmente nosotros destacamos que obviamente se dieron lo que son levantamientos populares. Si recordamos un poquito, generalmente los levantamientos se dan directamente cuando son impuestos directamente relacionados a afectar el bolsillo de la economía, especialmente de la población en general, ¿no? Y dentro de la Revolución Mexicana destaca directamente lo que es la Buenas dictadura. tardes, usted. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Y que de tal manera, en este caso, fue un punto bastante fuerte para que la población obviamente se levante, ¿no? Ahora, en este momento, por favor, vamos a colocar todos el audio en silencio. Vamos a revisar un pequeño video, por favor, acerca de la Revolución Mexicana, ¿sí? Colocamos el audio en silencio, por favor, un segundito, por favor. Excelente, muy bien, ya se nos está cargando para que ustedes obviamente lo puedan revisar, ¿no? Ya esperamos unos segunditos, por favor. ...110 años del aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que en este video veremos un resumen sobre los sucesos más importantes que llevaron al estallido de este conflicto, cómo se desarrolló y qué consecuencias trajo. Acompáñenme en los próximos minutos para ver cómo fue la guerra civil más sangrienta en la historia del continente americano. Pero antes, no olvides suscribirte al canal si te gustan estos tipos de videos. Para entender bien por qué inició la Revolución Mexicana, debemos ver los antecedentes, y esto nos remonta hasta 1876, en la que toma el poder Porfirio Díaz, veterano de la guerra contra los franceses. Este periodo sería conocido como el Porfiriato, que empezó desde 1876 y terminaría en 1911. Durante estos más de 30 años, México vivió un periodo de estabilidad económica en la que se trajo el progreso al país y la revolución industrial, bajo el lema de orden y progreso. A pesar de todo este crecimiento que tuvo el país, la desigualdad social era lo más presente, ya que casi toda la población mexicana de este periodo vivía en la pobreza y se mantenía oprimida, ya que muchos de los hacendados en México eran extranjeros y las tierras estaban repartidas entre los más ricos, mientras que la población de escasos recursos apenas tenía para sobrevivir. Para inicios de 1900 el país contaba con casi 14 millones de habitantes, pero la mayoría en la pobreza. En 1906 empezarían a surgir numerosos movimientos obreros en exigencia
exigencias de mejores tratos y mejor salario, como las huelgas de Cananea o la de Río Blanco, en la que fueron reprimidas violentamente por el gobierno. Para empeorar, Porfirio Díaz se había postulado de nuevo para la presidencia, pero ya para esas fechas, la mayoría de la población ya estaba cansada del gobierno de Díaz, por lo que solo era cuestión de tiempo de que estallara una revolución. Y es aquí donde entra Francisco Ignacio Madero, un hombre nacido en Parras, Coahuila. Este sería uno de los primeros y más importantes personajes de la revolución. Antes de estallar el conflicto, Madero ya había realizado 3 giras en el país para promover su partido antirreeleccionista, para llamar al pueblo a nuevas elecciones. Su fama iba aumentando y tomando el grado de la población, pero este fue detenido mientras se encontraba de gira en Monterrey, acusándolo de incitar a una rebelión. Francisco I. Madero fue encarcelado 45 días, pero fue liberado bajo fianza sin poder salir del estado, mientras que en ese tiempo se realizaban las elecciones presidenciales en las que volvió a ganar Porfirio Díaz. Tras esto, Madero logró escapar el 6 de octubre de San Luis Potosí a la ciudad de San Antonio en Texas, en Estados Unidos, donde se reunió con algunos familiares. Aquí redactó con Juan Sánchez Ascona y Roque Estrada el Plan de San Luis, que de hecho lo hizo el 5 de octubre en su partido antirreeleccionista. Este plan llamaba al pueblo en levantarse en armas contra el gobierno de Díaz. Sería el domingo 20 de noviembre de 1910 el día que iniciaría el movimiento armado, iniciando con 13 levantamientos armados. Daba inicio a la Revolución Mexicana. Esta fue conocida como la Revolución Maderista, siendo el 21 de noviembre donde se dio el primer enfrentamiento entre maderistas y el gobierno federal en la ciudad de Guerrero, en Chihuahua. Muchas ciudades del norte de México se habían levantado en armas. Francisco I. Madero regresó a México el 14 de febrero de 1911, contando con el apoyo en el norte del país como Pancho Villa, Victoriano Huerta, Pascual Orozco, y en el sur también lo apoyaba Emiliano Zapata, con su lema de "La tierra es de quien la trabaja". Y el 6 de marzo, Madero con 800 hombres atacaron Casas Grandes en Chihuahua, pero la toma más importante fue la toma de Ciudad Juárez, y es tomada por los maderistas. Aquí se firmó el 21 de mayo el Tratado de Ciudad Juárez de 1911, en la que se pedía la renuncia del presidente Díaz y todo su gobierno, entre otros. Y el 25 de mayo, Porfirio Díaz presentó en la Cámara de Diputados su renuncia, y el 31 de mayo abordó en el puerto de Veracruz un barco partiendo a Europa y es exiliado del país. Díaz viviría sus últimos años en Europa tranquilamente, aunque con una soledad, falleciendo el 2 de julio de 1915. Tras la renuncia de Díaz, tomó el cargo de presidente interino el secretario Francisco León de la Barra el 25 de mayo, que estuvo en el poder por 6 meses, pero al final Madero, el 6 de noviembre de ese año, fue electo presidente de México, ganando las primeras elecciones en más de 30 años y reconocido por el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Ya a finales de 1911, con Madero en la presidencia, iniciaba un conflicto con los zapatistas de Emiliano Zapata, que tuvo problemas con Madero, acusándolo de no cumplir con sus promesas de repartir tierras en la reforma agraria, tras lo que Zapata proclama el Plan de Ayala el 28 de noviembre de ese año, en la que se desconocía al gobierno de Madero, y así se mantuvo el conflicto durante todo 1912, teniendo combates en el sur del país. También Bien, parece que tenemos alguna... Pascual Orozco, que al inicio apoyó también a Madero, desconoció su gobierno el internet. Bien, les voy a dejar de y compartir. se alzó en armas, pero fue derrotado Ahora, al Victoriano Huerta. la idea central acá es que básicamente nos explica un poquito... Que Francisco y Madero le tenía mucha confianza. Oh, regálenme un segundito, por favor. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, nosotros mencionamos... De Félix Díaz, Porfirio Díaz, que se levantó en armas ese año, pero fue derrotado por las tropas federales. Tras esto, el embajador estadounidense en México, Henry Clay Wilson, veía con el gobierno estadounidense Para ya, me regalan un segundito, por favor. Ahora la conspiración para derrocar al gobierno de Madero. Estados Unidos dio apoyo en secreto a Victoriano Huerta y tras el pacto de la Ciudadela. Bien, excelente, hasta ahí, muy bien. Si bien es cierto, el video nos hace una mención directa de cómo directamente se dio lo que es la Revolución Mexicana, ¿no? Recordemos un poquito que en el tema menciona directamente la dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? Aquí cabe mencionar que los representantes más importantes fueron el señor Madero, ¿ya? Hablamos también de un campesino, de un trabajador que se levantó en armas, conocido como
Emiliano Zapata y Pancho Villa, ¿no? Como ustedes saben directamente, estos personajes fueron de base de manera de que tuvieron levantamientos en contra del mandato de Porfirio Díaz, ¿no? Recordemos que básicamente para aquella época todos los recursos básicamente que producía el país era solamente destinado a la clase élite nada más, es decir, al gobierno, es decir, a los partidos políticos y no obviamente a la población en general, ¿no? Que posteriormente tuvieron que levantarse y que obviamente esto dio lo que se conoce como una revolución, es decir, el tomar en armas directamente el Estado, el tratar de expulsar ese modelo de gobierno y establecer lo que es una participación más equitativa en la población en general, ¿no? Ahora sí, me ayuda por favor la Revolución Mexicana en la lectura, el señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor Galo Martínez. Licenciado, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, por favor. La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Es considerado el hecho histórico más importante de la historia de México en el siglo XX. La revolución comenzó en el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Posteriormente se unirían otras fuerzas políticas, entre ellas dos de los caudillos más emblemáticos del movimiento revolucionario, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Entre las exigencias de la revolución estaba un sistema de gobierno democrático genuino, mayores derechos sociales, una reforma agraria justa para los campesinos y libertad e igualdad para el pueblo. Se considera su fecha de inicio oficial el día 20 de noviembre de 1910, día en que Francisco I. Madero llama a levantarse en las 50. Llama a levantarse en armas contra la dictadura. Excelente, muy bien, señor Díez, muchísimas gracias, ¿no? Sí, en la 50 estamos, la página 50, licenciado. En la página 50 nos encontramos, muchísimas gracias, muy bien. Aquí directamente destacamos, ¿no? Que en México en el siglo XX, básicamente, se mencionaba esta forma de gobierno, ¿no? Recordemos que una dictadura generalmente es el tomar el poder, sí, el poder constitucional, generalmente de un país en pequeñas manos, ¿no? Y obviamente aquí se da lo que es un enfrentamiento entre Francisco Madero y Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porfirio Díaz estuvo en el cargo por más de 30 años. Y obviamente ya nadie, en este caso de la población, quería que estuviera a cargo. Y obviamente uno de los representantes de esa rebelión fue Francisco Madero, ¿no? Otro de los personajes importantísimos, como les mencionaba, Emilio Zapata y en el norte pues Pancho Villa, ¿no? Que generalmente eran campesinos que buscaron tener una igualdad de condiciones en el tema de los recursos, ¿no? En el tema de los ingresos y que obviamente al no ser lo que es una clase explotada, el tener más oportunidades directamente para la población general, ¿no? Recordemos que generalmente los campesinos trabajaban en las actividades de la tierra, y obviamente no eran retribuidos de la mejor manera. Y esto directamente declinó para que existiera lo que es una guerra civil dentro del territorio de México, ¿no? Un lado, en este caso, destinado directamente por el control de Porfirio Díaz, en este caso vendría a ser el jefe o el presidente, y obviamente estaba a cargo de las Fuerzas Armadas, y justamente las utilizó en este caso para atacar a la población, es decir, para atacar a las personas que salían a protestar, para evitar supuestamente los levantamientos que generalmente ocasionó y que obviamente la población se enardeció directamente al utilizar el ejército y obviamente pues
Esto se dio en la Guerra Civil. Por un lado, en este caso, Porfirio Díaz, y por el otro lado, en este caso, Francisco Madero, ¿no? Apoyado por Pancho Villa, Emiliano Zapata, ¿no? Ahora, vamos a determinar una de las principales causas que generalmente tuvo la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿La señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, el señor Andrés Cedeño? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Una de las principales causas de la Revolución Mexicana es la dictadura de Porfirio Díaz, que durante más de 30 años ejerció el poder de manera arbitraria, distribuyendo prebendas entre un reducido grupo privilegiado de terratenientes, industriales e inversores extranjeros. Pese a los avances materiales y el progreso económico que vivió el país durante su mandato, la situación de injusticia social en México se profundizó y agudizó durante aquellos años. Así pues, la crisis del porfiriato, los esfuerzos democráticos de Madero y la grave situación de los campesinos producto de la explotación latifundista produjeron un despertar popular que se materializó en la Revolución Mexicana. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. No, por ejemplo, aquí podemos distinguir en la imagen algunos de los representantes importantes de esta revolución, ¿no? Obviamente acá, como ustedes saben, Francisco Madero buscaba netamente tener lo que es una participación más democrática. Sí, ¿qué es la democracia? Si recordamos un poquito, ¿qué es la democracia? La libre Dice, buenos días. Es la libertad que tenemos todos para poder expresar. Ya, podría ser, muy bien, excelente. Es la igualdad de derechos y para poder elegir y ser elegidos. Ya, excelente, muy bien. ¿Qué más será la democracia? igualdad de géneros La en estos casos. libertad, la Bien. igualdad y la fraternidad. Bien, esos valores generalmente son establecidos directamente dentro de la democracia, es decir, la participación equitativa de todos. Hoy en día, por ejemplo, nosotros, ¿cómo somos democráticos en nuestra sociedad? ¿Cómo somos democráticos en nuestra sociedad? Tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos. ¿Ya? ¿Mediante qué? Por medio del voto. Excelente, muy bien, mediante el voto. Entonces, básicamente la democracia establece en términos generales que es el gobierno del pueblo, es la participación directa del pueblo, ¿sí? Entonces, eso buscaba directamente Francisco Madero, que generalmente la oportunidad de gobernar se diera directamente en un compromiso fuerte entre la población, ¿sí? Y el gobierno. Entonces aquí directamente tuvieron que cambiar la postura del gobierno que era dictaminado por Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, básicamente, como ustedes saben, cuando existe una guerra civil, obviamente los más afectados es la población en general, ¿no? Y al no tener lo que es una economía bastante estable, obviamente la guerra afectó pues a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros logramos detallar de que ganaron, obviamente en el tema del enfrentamiento, pero obviamente la sociedad quedó bastante destruida, ¿no? Ahora, si bien es cierto, cuando ganó la Revolución Mexicana, hablando de Francisco Madero, de Pancho Villa, generalmente tuvieron algunas modificaciones, es decir, mejoraron algunas condiciones como cuáles, ¿no? Las consecuencias. Aquí vamos a determinar qué cosas sucedieron después de que la Revolución Mexicana obviamente dio la participación a la población general en el gobierno, ¿no? Ahora, ¿me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda por favor la señorita? ¿Me regala un segundito por favor? La señorita Lucía Andrade, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, Licia, buenos días. ¿Cómo está? Consecuencias, por favor. La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX. Entre sus logros y consecuencias podemos, no se ve más, Licia.
Sí, dígame, ¿no se ve más? Le hago No es, un poquito más grande, me confirma, por favor, ¿sí? ya podemos los siguientes. Renuncia del Porfirio Díaz. Promulgación de una nueva constitución en el año 1917. Nacionalización del suelo y subsuelo. Reforma agraria. Reforma de la ley de educación pública. Nacionalización del petróleo. Mejora de la situación laboral de los trabajadores. Creación del sindicalismo. Repartición de los latifundios entre el campesinado. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto una vez que generalmente el pueblo obviamente quitó esta forma de gobierno, se establecieron algunas características, ¿no? Por ejemplo, la renuncia de Porfirio Díaz, también establecemos lo que es la creación de una nueva constitución en los años de 1917. También hablamos la nacionalización del suelo y del subsuelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el trabajo dentro de la agricultura, que toda la tierra en este caso debería pertenecer directamente al Estado mexicano y no obviamente a las empresas extranjeras, ¿no? Que mayormente eran empresas en este caso de Estados Unidos. Recuerden que Porfirio Díaz obviamente fue apoyado por los Estados Unidos porque obviamente los Estados Unidos sacaban el beneficio de estos territorios, ¿no? Ahora, hablamos también de una reforma agraria, que generalmente está determinada en crear leyes, en crear normativas que generalmente ayuden al sector del campesino, al sector directamente de las herramientas, de los recursos necesarios para tener lo que es una producción bastante estable, ¿no? La reforma a la ley de educación pública. Si bien es cierto, para aquellos años la educación solamente estaba para las clases sociales, o sea, es decir, para las élites nada más, mientras que la población generalmente no sabía leer ni escribir. Entonces, obviamente se dio una participación, una inclusión en el tema de la educación, es decir, que todos tengan la misma capacidad para aprender a leer, a escribir y aprender directamente sobre la educación, ¿no? Ahora, hablamos también de la nacionalización del petróleo. De igual manera, en este caso, que el petróleo esté bajo el dominio del Estado mexicano, pero sobre todo en este caso dando un beneficio a la población en general, ¿no? Mejorar la situación laboral de los trabajadores, establecer lo que son contratos, establecer lo que son salarios, establecer lo que son beneficios, obligaciones, que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? La creación del sindicalismo. Por ejemplo, si bien es cierto, los sindicatos generalmente son grupos o asociaciones que velan por los intereses generalmente de las personas, pero por profesión, ¿no? Y ahora, la repartición de los latifundios entre los campesinos, es decir, que si antes directamente pertenecían pues a la élite, hoy directamente las tierras eran divididas o eran repartidas para la población en general, ¿no? Hablando directamente de los campesinos. Si bien es cierto, nosotros al día de hoy en el tema de los contratos laborables, por ejemplo, nosotros dentro de un contrato que generalmente tenemos con nuestras empresas, con nuestras instituciones, ¿qué beneficios tenemos en un contrato? Dicen el seguro, los 13º, 14º, sueldos. Excelente. Muy bien, Estabilidad laboral. muy bien, excelente. Canciones. Muy bien. Si nosotros hablamos de un contrato, Descanso también la incluye. ¿qué es un contrato? ¿Qué será un contrato? Un contrato, le dice, buenos días, presente, Buen día. García Méndez. Un contrato es donde uno como empleador lo contratan de acuerdo a la labor que va a realizar. Puede ser 2 meses, 3 meses, dependiendo los meses. Entonces, en sí, en el contrato va incluido todos los beneficios de ley.
el seguro, el vacaciones, de todo. Excelente, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de un contrato, es un compromiso que nosotros adquirimos directamente con una empresa, con una institución, bajo, en este caso, con normativas, leyes que la institución tenga, ¿no? Y obviamente nosotros al firmar un contrato tenemos obligaciones como también tenemos derechos, ¿no? Ahora, los sindicatos, por ejemplo, al día de hoy en el Ecuador, ¿qué tipo de sindicatos tenemos? El sindicato de choferes, el sindicato de los campesinos, de los artesanos. Excelente, muy bien. Ahora, ¿qué van a hacer? Ya, en el chat van a escribir, por favor, el nombre de los sindicatos que nosotros tenemos en la actualidad. Ahorita, por favor. En el chat, quiero verificar qué sindicatos conocemos nosotros. Ya, excelente, muy bien. Ya, excelente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué sindicatos o gremios tenemos? Ya, muy bien. Pero no solamente tenemos esos. Muy bien, tenemos más. Excelente, muy bien. Ya. Aparte del sindicato de choferes, ¿qué sindicatos más tenemos o qué gremios? Excelente, señor. Ya, muy bien. ¿Qué más? Tenemos 1.000.000 de sindicatos. No solamente existe el sindicato de choferes. Ya, los gremios. ¿Cuál más serán? No se olviden, por favor, de colocar en el chat qué tipo de sindicatos nosotros tenemos acá. ¿Qué tipo de gremios o asociaciones tenemos acá? Ya, muy bien. Excelente, señorita Carmen. Muy bien. Muy bien. Excelente, señor Marco Antonio Delgado. Muy bien. Sergio, excelente, señor. Muy bien. Muy bien, excelente. Vamos colocando todos porque obviamente todos van a tener una lección del caso, ¿no? Entonces, miren, básicamente los gremios que nosotros conocemos o que en el mejor de los casos también podamos pertenecer, generalmente son agrupaciones que buscan velar en lo que son beneficios para los trabajadores, especialmente por profesiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sindicato de choferes, el sindicato de trabajadores, el sindicato de maestros, el sindicato de taxistas, el sindicato de personas o de industrias que generalmente tienen agrupaciones justamente dentro de las empresas, ¿no? Con el fin de que todos directamente gocen de igualdades, gocen de derechos y sobre todo que no exista la explotación en general, ¿no? Muy bien, vamos a pasar directamente al portafolio. El portafolio, como lo mencioné anteriormente, estamos en la página, bueno, ustedes lo tienen en la página número 50, yo tengo en la 46, la actividad que vamos a realizar, ¿no? Regálenme un segundito, les voy a compartir pantalla para poder trabajar la actividad. Excelente, muy bien. Todos nos ubicamos en la página 46, bueno, en mi caso, la página 46. Para ustedes, la página 50. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Página 51, licenciado. 50, licenciado. Listo, muy bien. 50, 51, excelente. Vamos a desarrollar la primera pregunta. Por favor, dice así, el taller 3. Primera pregunta. Según este enunciado, ¿a qué revolución pertenece? Entre las exigencias de la revolución estaba un sistema de gobierno democrático genuino, mayores derechos sociales, una reforma agraria justa para los campesinos y libertad e igualdad para el pueblo. A. Revolución Francesa. B. Revolución Española. C. Revolución Mexicana. O D. La Revolución Industrial. Mexicana. La Revolución Mexicana. Excelente, muy bien. Revolución Mexicana. Subrayamos con un color bonito, por favor, con un color bonito. Que esté bien ese portafolio.
Siguiente pregunta nos dice, 2. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan, ¿no? La primera afirmación nos dice, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en los años de 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Excelente, muy bien, verdadero. Segunda pregunta. ¿No es considerado el hecho histórico más importante de la historia de México en el siglo XX? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, excelente, muy bien. Vamos a la tercera afirmación. Entre las exigencias de la revolución estaba un sistema de gobierno democrático genuino, mayores derechos sociales, una reforma agraria justa para los campesinos, libertad e igualdad para el pueblo. Verdadero. Excelente, muy bien, verdadero. Colocamos. Siguiente afirmación. Entre las consecuencias de la Revolución Mexicana fue la creación del sindicalismo. Verdadero. Muy bien. Excelente, verdadero. Bien. Vamos a la pregunta, debería ser la 5, ¿no? Seleccione la respuesta correcta. ¿Quién ejercía el poder antes que se produjera la Revolución Mexicana? Opción A, Porfirio Hidalgo. Opción B, Miguel Hidalgo. Opción C, Porfirio Díaz. Y la opción D parece que se ha repetido, ¿no? Pero la respuesta es... Díaz. Muy bien, Porfirio Díaz. Subrayamos con un color bonito. Y la última pregunta nos dice, ¿quiénes fueron los caudillos que participaron en la Revolución Mexicana? Opción A. Pancho Villa. Pancho Villa. Pancho Villas y Emilio Zapata. Muy bien. Y Emilio Zapata del Sur. Perdón, pero en esos Pero enunciados están ahí está divididas las Pancho Villa respuestas. al Esa norte, opción, licenciado. Emiliano Zapata es al sur. Muy bien. Claro. Vamos a subrayar. Sí, eso vamos a subrayar. Muy bien. ¿Quiénes La fueron D. los caudillos que participaron en la Revolución Mexicana? Opción A, Pancho Villa en el este y Emiliano Zapata en el sur. Opción B, Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en el oeste. Pancho Villa en el sur, Emiliano Zapata en el este. Y Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. ¿Cómo será entonces? Pancho Villa en el norte. Pancho Villa y en la Emilio Zapata. En el sur. Muy bien, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata En el En sur. el sur. En el sur dicen. Muy bien, la C. muy bien. A ver, la opción de respuesta, aquí está un poco de corregirle, ¿no? Como ustedes pueden ver mi pulsador, lo vamos a cambiar, ¿no? Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Entonces ustedes también lo deben corregir, ¿no? Y vamos a colocar la opción D. El licenciado, no Sí. se puede colocar en la D Pancho Villa y en la A Emilio Zapata al sur. Bueno, Subrayando. bueno, en este caso lo podríamos cambiar arriba también, ¿no? Sí, también sería un... Así lo puse yo. sí, Claro, subrayamos en la D Pancho Villa y en la A Emilio Zapata. Ya, también podría ser. La cuestión es que Sí. ustedes deben También le había hecho lo mismo. una en general, ¿sí? Una línea en general de todo. ¿Sí? Entonces, lo podemos dejar Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur y la podríamos dejar la opción D. Así, ¿ya? Muy bien, para corregirla nada más, se nos ha ido muy bien una... Licenciado, disculpe, se le puede nomás poner con resaltador lo que dice, porque aquí está, en mi caso tengo hasta la D, así, medio repetido. Sí, muy bien. Entonces solamente vamos a corregir la última parte. ¿Sí? Colocamos con un marcador, con un corrector, colocamos, lo escribimos a la D. Emprendimiento. Listo, muy bien. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No dicen. Listo, muy bien, por favor. No nos olvidemos de seguir trabajando el portafolio, la plataforma, ¿sí? No nos olvidemos directamente de tener lo que es la documentación al día, que en su caso, sí, que en su caso ya deben tener todo listo, ¿sí? Ya deben tener todo listo, ¿ya? Bien, chicos, no les voy a mandar ninguna actividad. La próxima semana seguiremos avanzando. Cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado y domingo. Cuídense mucho. Hasta La luego, próxima Lice. semana.